Ahora tenemos la exposición de nuestra presidenta Sofía Rodríguez. El tema que me toca a mí es complejo, digamos, distinto a los que han ustedes hoy día escuchado. Mi experiencia en la corrección ha hecho que trabaje con otras personas. Entonces, he conocido muchos correctores, sigo conociéndolos. Ahora en el almuerzo comentábamos de qué manera mi relación con los correctores empezó con la docencia. Y justamente de eso trata mi tema. Tiene que ver con lo que he venido observando en estos años. Soy una vieja correctora, correctora vieja y vieja correctora. Tengo años, muchos de los correctores que ahora conozco han sido mis alumnos y muchos de los que están aquí presentes son mis amigos antes que mis alumnos y mis amigos antes que mis trabajadores. Bien, el anonimato va a ser la base de esta ponencia. No voy a delatar ningún nombre. Desde el 2006 hasta 2011 he evaluado muchos correctores. A priori he tomado pruebas de corrección, muchísimas, y no solo para evaluarlos en los cursos, sino para admitirlos en el equipo de correctores que se ha necesitado evaluar. Como en todo oficio, se tiene que evaluar las competencias de los correctores para que el empleador sepa si califican, si tienen las competencias necesarias, adecuadas para el perfil que se necesita. Bien, mi ponencia tiene dos partes. Primero, quiero mostrar quiero mostrar por qué en el Perú muchos correctores desconocen cuáles son sus funciones. Es una realidad, conversemos entre nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Aparte de corregir, editar. Aparte de editar, verificar los datos. Aparte de verificar los datos, prácticamente la función o la labor del corrector es desconocida para nosotros mismos. Y la segunda parte tiene que ver con el tipo de textos que nos llegan, que finalmente hacen que nuestro trabajo termine en la reescritura. Esa palabra reescritura la ha dicho Alicia temprano, la ha dicho Fernando, también la ha dicho Alessandra. Reescribir el texto es corregir, de eso trata mi ponencia. En nuestro país, como saben, el corrector es autodidacta. Todos nos hemos formado de modo autodidacta porque no tenemos otra opción. No hay la carrera ni en pregrado ni en posgrado. Hay algunos talleres, algunas personas de modo individual han dictado talleres de corrección y eso es lo único que tenemos. No todos han podido, de repente el 1% salir a otro país a capacitarse. Bien, cada vez más, es lo que les decía, cada vez más correctores son inseguros de su función. Lo grave es que terminan adecuándose a las necesidades o exigencias de sus empleadores o clientes. Y la realidad que enfrentamos es que nos llegan textos muy mal redactados, nos llegan textos descuidados, imprecisos, que hacen que finalmente el corrector tenga que excederse de sus límites. No lo justifico y no estoy de acuerdo, como van a ver más adelante. También en nuestro país tenemos un factor que podría ser la causa de este asunto. No se diferencia el corrector de textos, no se diferencia el corrector de ortografía. Finalmente, toda la labor recae en una sola persona. Tres asuntos me preocupan desde hace muchos años. ¿Por qué el corrector tiene que ser una especie de negro literario, entre comillas? ¿Por qué el corrector tiene que rehacer lo que el autor o el editor no editó o escribió bien? Dos, ¿quién marca el trabajo de los correctores? ¿Nosotros mismos? ¿El proceso editorial? ¿El editor? Alguien tiene que delimitarlo. ¿Qué más me preocupa? ¿Qué hacer en una realidad en que autores y editores no sumen sus responsabilidades y tenemos que hacer de negros literarios? ¿Sí? Mi ponencia está basada en la evaluación de 32 personas, todas ellas de muy buena preparación
como van a ver en un cuadro. Pero como es imposible mostrar 32 trabajos en una ponencia, he seleccionado solo 8. Estas personas han rendido pruebas de corrección con auxilio de Internet. Quiere decir que han podido utilizar diccionarios, enlaces, páginas web, etcétera. Solamente 8 he seleccionado. Como ven, todos son de distinta formación. Hay una secretaria jubilada, un profesor de inglés, un periodista, un lingüista con estudios incompletos, igualmente un literato y una lingüista egresada. Las edades son distintas, como las ven. La selección no ha sido al azar. Los he puesto en el cuadro porque son los que han tenido la mejor nota en redacción, como ven en el extremo del cuadro. Yo siempre tomo una prueba de redacción porque las competencias del corrector se hacen evidentes en la redacción. Lo dijo en la mañana doña Alicia, hay que saber escribir, saber las normas para poder corregir, si no, no se puede. Bien, estos 8 son los que obtuvieron la mejor nota en un periodo de tiempo que ya les señalé. Ahí están sus oficios, cuántos años de experiencia y sus edades. ¿Qué hicieron estas personas? Este texto que están viendo lo he tomado siempre en la misma prueba. Si lo leo no se va a entender porque tiene varios tipos de errores, ustedes lo pueden mirar, dice órgano, ¿sí? Dice móvil, por ahí hay músculos, ademas, faltan tildes, hay palabras que no son las más adecuadas, hay una gran errata ahí, doble grafía MN. Bien, ¿cuál era la función de la prueba de corrección? Es que el corrector demuestre sus competencias tratando este texto, manipulando este texto. Y este otro, sí, ya lo reconocieron, es mi favorito, sobre Condoleezza Rice o Condoleezza Rice, como decía un amigo, quien era una de las mujeres más importantes del gobierno anterior. Bien, igual ahí van a encontrar que tiene una sigla en inglés, otra sigla que no se entiende bien qué es, en fin. Los dos textos son distintos, pero se parecen en que están con muchísimos errores. El resultado de la prueba de corrección arrojó que un 85% de los evaluados ha reescrito esos dos textos. ¿Dónde van a ver las pruebas de corrección? En la ponencia escrita, porque aquí es imposible. Todos los textos los he pegado en mi ponencia con control de cambios, para que se vea qué cambió quién. Yo les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Algunos sujetos, algunos correctores cambiaron innecesariamente la estructura gramatical de la primera parte del texto 1, que solo registraba 3 errores de tildación o de ortografía. En el extremo, el cuadro más grande es el texto original. En los otros cuadros que están al lado de allá, hay 3 correcciones de 3 personas X. ¿Sí? La primera cambia principal por importante, grave, ¿verdad? No es lo mismo un órgano importante que el órgano principal. Esa misma persona, y acá alguien si lo sabe me contesta, y si no lo dejamos para más tarde, añade la palabra huesos. Dice que la lengua es un cuerpo carnoso, fibroso, móvil, formado por músculos, huesos, y recubierto por una mucosa, una atribución innecesaria. Así el corrector esté seguro, no puede cambiar así nomás. El segundo, prácticamente rehace la estructura, usa un par de comas y hace que finalmente el texto sea otro. El tercero, igualmente, el órgano principal se llama lengua, no le gusta la estructura y la cambia. Son solamente 3 muestras. Tengo más. Mi segundo argumento por el cual llego a estas conclusiones es: se observa una tendencia a redactar nuevamente. No solamente se arregla lo que está mal, sino que se cambia la redacción. Incluso miren, el redactor C que lo deja, ¿sí? Que deja el texto en su mínima expresión. Ahí está, ¿sí? Quita, todo lo que no le gusta, lo quitó. Listo. Mi tercer argumento, y este es lo grave, lo que me preocupa. Aparentemente, por dedicarse a reescribir, los correctores que tenían muy buena redacción,
cometieron fallas. Ajá. La lengua posee una estructura espacial. 2 personas no se dieron cuenta de que tenían que cambiarlo por especial. Estas mismas 2 personas dejaron el conector innecesariamente. Y bueno, ahí nuevamente aparece la tercera persona que quitó toda la parte que no le gustó. Este argumento se refuerza mostrando la corrección del sujeto 5. Fíjense, además de ser útil para la percepción de los sabores, también cumple un rol importante. ¿Qué pasó? Mi fundamento es ese. Tan equivocados estamos en nuestra función que nos dedicamos a cambiar el texto y no observamos las erratas. ¿Puede ser? Todo esto es hipótesis. ¿Sí? Todo esto es hipótesis. Fíjense en este otro caso. Los correctores que tienden a la reescritura modifican la la intención comunicativa del autor. Cambiar el verbo considerar por pensar es una atribución que no se debe tomar. Cambiar carece de todo sentido por es un sinsentido, no tiene sentido. Asimismo, miren el corrector C. En vez de considerar a USA un simple Estado nacional, pone que Estados Unidos de América sea un simple Estado nacional, carece de todo sentido. ¿Qué hizo el corrector C? Cambió absolutamente la intención comunicativa del autor. Claro que me dirán algunos, ¿sí?, que esto podría ser porque en la prueba de corrección a veces no hay mucho tiempo de volver a leer el texto. Puede ser un argumento en contra de mi hipótesis. Quiero que miren mi argumento 5. En el texto 2 sobre Condoleezza Rice, ese es el nombre, esa es la ortografía del nombre, hay una frase sembrada, esas frases que se ponen a veces para hacer caer en error al evaluado. Pues bien, esa frase, ¿sí?, en rojo, las últimas tendencias de la moda dictan estar al día no solo en vestimenta, sino en conocimientos, no pertenecía al texto, no tenía nada que ver. ¿Qué hicieron todos? La reescribieron. Sí, solo uno se dio cuenta de que era una frase, solo 3 se dieron cuenta de que estaba sembrada. Claro que esos 3 lo que hicieron fue quitarla. Y justamente Juan Manuel hace un rato nos dijo, era mejor cuando uno cree que algo está mal dejar una nota, una advertencia. Eso hubiera sido mejor a quitarla. En fin, los otros editaron, reescribieron la nota como pueden ustedes ver ahí. Sí, incluso hay uno que cambia la oración, el corrector D, que le da un sujeto, ¿no? Rice, coma, quien está al día no solo en vestimenta, sino en conocimientos, y sigue el texto, ¿no? Sigue, y ni cuenta de que no pertenece al texto. Bien, ¿corregir es escribir? Me pregunto. Me gusta mucho este texto de García Negrón y Estrada porque ellos han catalogado las competencias del corrector en 3, enciclopédicas, gramaticales y textuales. Ellas mismas dicen que muchas veces surgen errores por parte del corrector en el proceso. Su cita textual es: el corrector no debe olvidar que su trabajo está supeditado al del autor, por lo que debe evitar sobrecorregir y ultracorregir. Tomado de Corrector o Corruptor, saberes y competencias del corrector de estilo, página 37. En estos ejemplos que he mostrado en las diapositivas, se aprecia la ultracorrección, que en otras palabras es corregir o cambiar lo que no necesita cambiarse. Muchos, los chicos que he conocido, sobre todo los más jovencitos, dicen, es que no me gusta. Esa es la justificación. Sí, no me gusta, pero no eres el autor. Bueno, si no te gusta y está bien, ¿por qué cambiarlo? Por ejemplo, miren, esta frase, la sucesora de Colin Powell una vez soñó con ser pianista profesional, aparentemente no hay error en ella, excepto el nombre, ¿verdad? Colin, con una sola L, ¿sí? ¿Qué pasó con esta frase? Fue la más maltratada de todas.
el orden del verbo. ¿Soñó alguna vez en vez de alguna vez soñó? Alguna vez soñó, cambiado por soñaba con ser. Igual que alguna vez soñó, ¿no? Ahí sí ella, la tercera persona cambia la ortografía del nombre. La cuarta se toma la atribución de añadir material. Sucesora en el cargo de Colin Powell, de niña alguna vez soñó. ¿Cómo sabe que de niña soñó? Difícil, ¿verdad? La quinta es la sucesora de Colin Powell y alguna vez soñó con ser pianista. La última cambió mucho más. Quien sucedió a Colin Powell en la Secretaría de Estado soñaba con ser pianista profesional. Estas son las cuestiones que preocupan. ¿De qué manera entregamos un texto? Y aquí los escritores se asustarán, ¿no? ¿De qué manera entregamos un texto y lo que se publica es otro? Finalmente no reconoce el autor su texto. ¿Por qué? Porque al corrector no le gustó y lo cambió. ¿Cuáles son los límites de la corrección? Les decía en un principio, hay necesidad urgente de definir cuáles son esos límites y cuáles son las funciones del corrector. La segunda parte de mi trabajo, que leerán completa cuando sean subidas a la red, a la web de Ascot Perú, tiene que ver con el trabajo de los editores. Bueno, así como he conocido correctores, también conozco muchas personas que me mandan sus textos, que me dicen, Sofía, ¿está bien esto? Quiero contarles una anécdota. Hace muy poquito, mes y medio, me reencontré con una amiga, una compañera de lingüística, que nos habíamos distanciado, pero por nuestros propios oficios. Yo no tenía ni idea que ella alguna vez quiso ser correctora y me contó, después de 20 años, por qué se salió de la corrección. Si está presente, no se preocupe, no voy a decir su nombre. Se salió porque en una editorial la obligaban a reescribir los textos. Ella, que venía de un diario local, sabía que no era esa su función, pero como se negó, protestó y se quejó, la despidieron. Tan amarga fue su experiencia que nunca más quiso corregir. ¿Cuántos de nuestros clientes, cuántos empresarios, cuántos editores están haciendo que los chicos que empiezan en la corrección o se desanimen de seguir la corrección o se adecúan a sus necesidades? Estadísticas no tenemos. Bien, me llegaron 2 textos, me llegaron muchos, pero estos 2, uno es un poco más extenso que el otro. O sea, se pretende que el corrector de un diario local arregle esto. ¿Esa es la función del corrector? ¿Qué hace el editor? ¿Qué hace el redactor antes de entregar su texto? Fíjense, lo leemos, porque es válida la lectura aquí. Aparte de todas las erratas, dice, eran las 3:15 p.m. de ayer cuando una terrible explosión se sintió en HH Alto Jesús, en el distrito de Pau Carpata. El accidente se habría producido en la vivienda de César Morrón Espinosa, de 33, un trabajador pirotécnico que trabajaba en su pequeño taller, que había instalado en el patio de su propia vivienda. Según se refirió la hermana de la víctima, la explosión despedazó al hombre lanzando partes de su cuerpo por todos lados. Tanta fue la onda expansiva que se encontraron algunos restos de la víctima en la calle y en las viviendas aledañas al lugar. Puntos suspensivos. Hasta la vivienda llegó la fiscal Maritza Cuadros y efectivos la Policía Nacional, quienes además de los restos de sangre, y encontraron gran cantidad de insumos para fuegos artificiales, a pesar de no contar con los permisos correspondientes para esta peligrosa actividad. Punto. El herido, no se murió después de volar por los cielos. El herido fue internado en el Hospital Honorio Delgado con pronóstico reservado por la gravedad de sus heridas. El hombre sufrió la amputación de sus brazos y su pierna derecha por arriba de la rodilla. ¿Se acuerdan de su pierna de la mañana? Así como heridas en la mayor parte de su cuerpo, como decía doña Alicia, en especial sus extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Por Dios, el corrector tiene que verificar si está vivo o muerto. El corrector tiene que verificar si el accidente ocurrió realmente en la casa.
aparte de todo lo que tiene que hacer el corrector por este texto desastroso, así es como se lo entregan en un diario local a esta persona que me escribió. Han pasado los años, esta persona ya no trabaja ahí porque muchos de los diarios peruanos están prescindiendo de correctores. Así que ya saben por qué es que salen tan mal los diarios. El segundo tiene que ver, este es de una revista. Este es de una revista en línea. Pecado mayor, porque los textos internacionales vienen de agencias y lo único que tienen que hacer es voltearlos o adecuarlos. No solo el nombre de la actriz está mal. Fíjense, en la parte en que habla, vamos a leerlo. Jodie Foster ha trabajado sin H desde que cumplió sus 3 años, pasando por sus altos y sus bajas, pero siempre mostrando tanto una gran fuerza, fortaleza, tanto en su vida personal como en ser profesional. Esto es un borrador, no es un texto. Cuenta que fue muy difícil creer sin padre, ni con un rol masculino en su vida. Es que Lucas Foster, hasta ahora no ha puesto un punto, ¿vieron? Coronel de la Fuerza Aérea proveniente de una familia de clase acomodada, abandonó a la madre de Jodie, ahora ya escribe Jodie de otra manera, meses antes que naciera. Punto. El matrimonio ya tenían previamente un hijo y 2 hijas, un hijo y 2 hijas, el mayor de 12 años y ellos, ¿quiénes son ellos? De 7, 5 y 2. ¿Cuántos hijos tenía? Miren, googlear no cuesta nada, yo lo hago, lo hacemos todos. A veces buscar en Google nos ayuda a detectar un plagio, a comprobar un dato, pero no es tarea del corrector saber si tenían 2 o 3 hijas, si eran hijos o hijas, hijos o hijas, o qué edades tenían. Y más aún, termina, para mantener a la familia de la madre, decidió que 2 de sus hijos incursionaran en el arte, como actores, y ella sería la manager, que a punta de esfuerzos y sacrificios lo consiguió. ¿Qué consiguió? Ya no se entiende. Solo Jodie logró hacerse una fama, llegando a recibir un Oscar y ganado un Globo de Oro. Actualmente a su madre, de 82 años, sufre demencia senil, aunque vive con la actriz. Es el típico texto caótico, decadente, mal estructurado, con fallas de redacción, de ortografía, de sintaxis, de léxico, de semántica, y lo único que tiene que hacer el redactor es leer el cable de la agencia y adecuarlo para su publicación. Ese es trabajo del corrector. Nos hemos reído con los textos, ahora vamos a ponernos serios. Para que estos textos que acabo de mostrar estén listos para su publicación, no solo es necesaria la labor del corrector. A mi ver, es imprescindible determinar las funciones de los otros actores del proceso editorial. Es urgente. Es una tarea que debemos definir. Debemos nosotros ponernos a pensar en cómo tenemos que trabajar. ¿Qué hacer ante textos desestructurados, con fallas de redacción, ortográficas? Me decía una de estas chicas que me mandó el texto, Sofía, si me quejo me botan, tengo que hacerlo. Esa es la realidad del corrector. Si me quejo, me botan. ¿Hasta cuándo nos van a estar despidiendo porque nos quejamos? El aprendizaje autodidacta, y estas son mis conclusiones, genera, a mi entender, la diversidad de criterios, técnicas y conocimientos que se observan entre los correctores peruanos. Primera conclusión. Segunda, la carencia de una guía académica, bien importante es tener una guía académica, y la falta de una definición de la función del corrector dan lugar a que los nobles, los jóvenes, se inicien solos y ejerzan su profesión de manera desorientada. 3, es muy difundida en el Perú la idea de que el corrector tiene que reescribir los textos. Ni el mismo corrector es consciente de cuál es su función, por lo que acepta textos en borrador. 4, mientras no se defina en qué consiste el trabajo de los correctores, nadie marcará el límite del trabajo que ejercemos en el Perú. Nuestra realidad es así, pero no nos estamos conformando. Finalizo con algunas interrogantes que no he podido resolver y que espero que en los próximos encuentros se pueda. ¿Qué hacer en un país, ¿sí?, donde no existe la carrera de corrección todavía?
donde no hay escuelas para correctores y donde en un 99% somos autodidactas. ¿Cómo hacer respetar nuestra profesión? El trabajo que estamos haciendo en la ASCOT Perú, congregando a los correctores de todo el país y luchando por la reivindicación de nuestro trabajo, va a dar resultados. Se los decía en la mañana, soy optimista. En algún momento lo vamos a lograr. Eso es lo que queremos dejar a los futuros correctores peruanos. Muchas gracias.